Sí, muchas gracias, presidenta. Más que nada me parece que amerita hacer una especie de síntesis y determinar en qué etapa del reglamento nos encontramos con respecto a esta denuncia particular, que es la obra social. Me parece que es bueno clarificar. Esto ha sido una demanda que se ha planteado en esta comisión, que es clarificar cada una de las etapas que vamos llevando adelante, tener un orden, tener previsibilidad. Hemos tenido hasta el momento sobre obra social 5 reuniones de comisiones. Esta fue la 6ª reunión de comisión. Han declarado 17 testigos en lo que va de este tratamiento. La verdad es que me gustaría, si me permite, presidenta, porque creo que tiene que quedar una síntesis de este tema, por lo menos hacer una enumeración de este tipo de prueba, de toda la prueba que se ha llevado adelante, y de ver cómo vamos a abordar a futuro lo que ya tenemos indicios ciertos y que ya hemos probado y abordado en las investigaciones que hicimos en esta etapa informativa, y cómo seguir con toda la prueba que aún nos falta abordar. En ese sentido, de los 17 testigos que ya declararon, tenemos a los integrantes de la comisión auditora. Quiero remarcar la comisión auditora y la auditoría que se analizó acá, porque es la auditoría la que nos demarca y nos marca un primer periodo de irregularidades, de posible comisión de delitos y del ejercicio de mal desempeño en la obra social. Ese primer periodo marcado por la auditoría, que mandó a hacer por unanimidad la propia Corte Suprema, va desde el año 2008 al año 2021, más precisamente a septiembre del 2021. Ese periodo, que es un periodo que determinó la propia Corte determinó este marco temporal, que obedece a 2 presidencias, obedece a la presidencia de Lorenzetti y obedece a la presidencia de Rosenkrantz. Pero este periodo, este marco temporal determinado y auditado por la propia Corte, tuvo una única supervisión, que fue la de Maqueda. Este es el periodo Maqueda de la obra social. Va desde el 2008, abril del 2008, con la acordada 5 del 2008, que es el estatuto que en su artículo 1 demarca claramente que los miembros de la Corte, de la cual la obra social depende, y esa es la naturaleza jurídica, ese ente público de seguridad social, tiene una naturaleza política y jurídica de dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo dice claramente el artículo 1 del estatuto en este periodo auditado. Y lo dice el artículo 3 y sucesivos artículos, incluso el 32, que es muy clave para esto, esta supervisión directa y esta dependencia directa que tiene la obra social, que tiene autonomía de gestión, no así autarquía, que tiene autonomía de funcionamiento, no así la determinación de las grandes decisiones de índole estratégico. Esas decisiones y esa determinación económica dependen de la Corte Suprema. Y en el periodo auditado directamente dependían de Maqueda. Por eso la auditoría concluye, luego del mail presentado a fines de agosto del 2021. Luego de ese empieza el periodo en la presidencia de Rosati, ahí claramente cambia la presidencia de la Corte, donde en un año transicional, podríamos decir, se cambia 4 veces el estatuto de la obra social, se designa a Marchi a cargo expresamente en el estatuto, hasta noviembre del 22. A partir de noviembre del 22 se cambia nuevamente el directorio, se lo amplía, aparece el gremio de la UEGEN, aparece la Asociación de Magistrados, y esa es la historia actual, la historia reciente. Para el periodo Maqueda, que hemos analizado en profundidad en base a la auditoría mandada a hacer por la propia Corte, acá han venido a participar numerosos testigos, testigos expertos, porque incluso fíjense ustedes que vino uno de los testigos que para mí fue uno que no hay que dejar pasar y que es uno de los más estratégicos, es el contador Oscar Fernández, especialista en corrupción.
perito en corrupción, que participó en causas estratégicas, políticas de este país. Por ejemplo, Tesur y los sauces. Ese perito fue uno de los que auditó la obra social en el periodo Maqueda. Y fue quien vino acá a ratificar con su firma, los desmanejos de todo tipo que hubo en la obra social, que nosotros estamos probando con semiplena prueba y con indicios muy ciertos de manejos que se están convirtiendo en posibles delitos y causas de corrupción en el marco de la administración de la obra social. Además de haber clarificado también acá testigos expertos como Clerici o como De Bedia, que la naturaleza jurídica de la obra social es esta dependencia directa de la Corte. Lo tenemos en las testimoniales también. De estos 17 testigos también acá vinieron médicos, médicas, que dijeron la falta de planificación en la obra social, que es la que produce los posibles malversación de fondos o perjuicio económico o posibles desfalcos, como también lo dijo el mismo Maqueda en su correo electrónico. De esos testigos también que vinieron acá, tenemos a funcionarios, expertos informáticos de la Corte Suprema, que dijeron la carencia absoluta de un sistema informático y la posible violación de datos personales de los más de 100.000 afiliados y afiliadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Creo que esa licitación se terminó de hacer hace una semana. Así que también hay que agradecer al juicio político que por lo menos se haya avanzado en tener un sistema informático en la obra social del Poder Judicial, que fue fruto de irregularidades durante por lo menos el periodo Maqueda completo. El periodo Maqueda completo, que es el que acá más profundamente hemos analizado. También vino y tuvimos que traer a el director, quien fue director en soledad, porque en el periodo Maqueda no se cubrían los cargos del directorio. En el periodo Maqueda no se cubrieron las auditorías médicas, la auditoría administrativa y contable y la auditoría interna. Fue un periodo vacante del control y la planificación interna de la obra social. Y las consecuencias, que las voy a dejar para el final, son sobre seres humanos, Son sobre otros seres humanos, sobre la salud y la vida de los afiliados y afiliadas y sus familias. Vinieron también, finalmente hubo que traer con orden judicial a Tonón. Se hizo el procedimiento correcto. Se acudió a un juez federal, penal, para traer a quien fuera durante todo este tiempo casi único director de la obra social, que como han dicho acá testigos, jueces y juezas, incluso juezas, afiliadas a la obra social que tenían que comunicarse con la vocalía de Maqueda para que se le resuelvan los temas. Porque si no, Tonón no hacía, lo dijo recién Carlomagno, que en un chat de 300 magistrados y funcionarios del Poder Judicial decían, para que Tonón haga lo que tiene que hacer, hay que hablar con Maqueda, porque al único que le hace caso a Tonón es a Maqueda. Y yo les digo, porque este mundo un poquito lo conozco, esto lo sabe todo judicial. Piense como piense. Piense como piense. Pero bueno, eso no está acreditado acá. Eso es una expertise personal. La contadora Melisa Solana, quien vino acá y dijo que intentó hacer presupuesto anual, que era otra de las obligaciones, y que bueno, como no pudo, terminó renunciando. Lo dijo acá testificando. El incumplimiento de los presupuestos, el incumplimiento de los balances, todo lo que tiene que ver con la gestión contable, la verdad, una asociación civil simple llega a tener estos incumplimientos, no le abren ni una cuenta en un banco. No le abren una cuenta en un banco. Nunca se habían certificado en todo el periodo Maqueda los balances con el colegio profesional. Nunca se aprobaron esos balances. Estaban ahí nada más, firmados por Ritbo, el contador que vino,
y auditados por el otro contador Serafino, Jacinto Serafino. ¿Y qué decían estos contadores? Firmaban los balances y decían, firmo, pero dejo constancia que mi firma y todo lo que acá dice puede ser adulterado. Esto realmente nunca lo escuchamos. Yo la verdad nunca lo escuché en ningún otro organismo público como es este, y menos en un organismo público dependiente directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todas estas pruebas que acabamos toda esta documental que presentamos, que se acaba de aprobar sobre las resoluciones, la quiero clarificar. Son 533 resoluciones. ¿De dónde surgen? Es simple la búsqueda. Por eso la acompañamos como documental y no pedimos informativa, porque la pueden hacer ustedes. Van a la página oficial lo tengo por acá, van a la página oficial del Poder Judicial, la página oficial que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.gov.ar, /decisiones, /resoluciones y ponen obra social en el buscador. Y el número de resoluciones son 533. Hicimos un análisis de esas 533 resoluciones, porque acá mucho se dijo que cuánto se firmó, que quién firmó, que cómo probar que se firmó una cosa, cómo probar que se firmó otra cosa. Bueno, durante el periodo Maqueda, que ocupó 2 presidencias, nos encontramos con que había resoluciones de obra social firmadas por sus presidentes, por Lorenzetti y por Rosenkrantz, durante ese periodo. Bien, ¿no? Pero como bien dijo la Corte Suprema, el pasado, si alguien me puede decir qué fecha fue la última contestación que tuvimos de la Corte Suprema, ¿qué dice la Corte Suprema? La superintendencia la ejerce el presidente, que puede decidir, esto lo dice literales palabras, que puede decidir que lo acompañe otro ministro en la firma por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Saben quién es el ministro que más acompañó en la firma a los presidentes? Tanto Lorenzetti y Rosenkrantz, sobre decisiones de contrataciones, de personal, de licitaciones y todo lo referido a la obra social. ¿Quién fue? Y por algo es el periodo Maqueda. Fue Maqueda. Por eso pedimos esta prueba. 324 resoluciones. Porque por razones de mérito, oportunidad, los presidentes de entonces tenían la obligación de consultar al supervisor de la obra social, que fue Maqueda. Así lo dijo también la testigo, que acá confirmó que el primer voto en los casos jurisdiccionales que llegaban a la Corte Suprema y el primero en votar y por ende en liderar la resolución del conflicto era Maqueda. Se lo preguntó Leopoldo Moro a la testigo y lo confirmó ella misma. Y trabaja con Rosati, ¿eh? No es que era López Alducín. Lo mismo, yo no quiero decir otra vez el mail, pero lo mismo lo ha dicho claramente en su mail el ministro, el señor Maqueda. ¿Qué dice y demarca este periodo? Por eso se audita el periodo. Yo creo que sobre este periodo que data desde abril del 2008 a septiembre del 21, demarcado así por la Corte Suprema, demarcado así por el mismo Maqueda, que renuncia el 31 de agosto del 21 y dice, desde que primera presidencia de Lorenzetti hasta la fecha me hice cargo y por eso ya no me hago más cargo y renuncio. Nadie renuncia a lo que no fue, a lo que no tuvo, a lo que no ejerció. Si hay una renuncia es porque previamente hubo un ejercicio de una función, y en este caso fue la de supervisión. Función demarcada en el artículo 1 del Estatuto 5/08. Por eso creo, Presidenta, que estas irregularidades, estos posibles delitos, esta actuación nos lleva a concluir esta etapa
de dos maneras. Este es el periodo Maqueda, el más examinado. Nos queda luego el periodo, lo podríamos llamar, de la presidencia de Rosati, con el interregno de la supervisión que hizo el secretario general de Administración, que acompañó a esta comisión 4 informes, 30 notas, que constituyen 19.000 fojas. Eso necesita un análisis que todavía no hemos realizado. Yo creo que lo que se concluyó acá es el análisis exhaustivo del periodo Maqueda. Y que para analizar lo que resta, que va de estos 3 años a la actualidad, estos últimos 3 años a la actualidad, que la misma Corte reconoce que sobreviven las irregularidades. Todas las irregularidades que acá se han constatado sobreviven. Lo dijo la misma Corte. Y lo dicen los informes estos, del 21 y del 22. Entonces, para ese periodo, creo que debemos hacer uso de la facultad del artículo 16, inciso B del reglamento, que dice que pueden constituirse comisiones y asignarse tareas a los diputados para que aborden y hagan ordenamiento del trabajo. Esto se hizo también en el 2002. Creo que para ese periodo que nos falta analizar y que es tan vasto de prueba, porque aparte hay una cantidad de prueba informativa, que yo creo que no hay diputado o diputada que la haya llegado a analizar. Entonces, eso necesita ser analizado en profundidad. No podemos concluir esa etapa aún. Esa etapa necesita ser analizada. Para eso hay que aplicar este artículo del reglamento. Pero para el periodo Maqueda y para la responsabilidad atribuible a este magistrado, nos encontramos en condiciones de hacer citación por artículo 13. Creo que nos encontramos en perfectas condiciones de hacer citación por artículo 13. Y por eso le pido, permítame leer, Presidenta, para que quede bien en claro a qué me estoy refiriendo. Esta postura no es de Vanessa, no es personal, es la postura de los 16 diputados y diputadas del Frente de Todos de nuestro bloque, que integramos esta comisión, y así la presentaremos por escrito en el día de hoy, bajo firma digital, ya que López preguntaba tanto de la firma digital. Que las pruebas traídas al Pleno de la Comisión surge prima facie las siguientes conductas atribuibles al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Juan Carlos Maqueda, durante el periodo Maqueda, valga la redundancia, comprendido entre el 7 de abril de 2008 y 31 de agosto del 2021, a saber: 1. Consentir por omisión en el cumplimiento de sus funciones bajo su dominio pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la obra social en el Poder Judicial. En particular, consentir el abandono de personas en situación de reclamo de salud agravado en los tiempos de pandemia. Falta de aprobación de traslados en ambulancia y derivaciones oportunas de afiliados en riesgo de salud. Dilación en la autorización de cirugías. Cancelación de cirugías programadas. Falta de razonabilidad en los criterios denegatorios de prácticas de salud. Rechazo de cobertura de prótesis con cirugías programadas. Atraso y negación del pago de reintegros en tratamientos por discapacidad en niños y niñas. Retiro de la cartilla de prestadores médicos. Clínicas e instituciones de salud y rehabilitación. Inmotivadas demoras en la entrega de medicamentos oncológicos. Negación, retardo y exigencia de injustificados requisitos para la cobertura de tratamientos de técnicas de reproducción humana asistida. Nula y escasa disponibilidad de prestadores en el interior del país y falta de descentralización para afiliados del AMBA. 2. Sostener una conformación antijurídica del directorio de la obra social y mantener vacante la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna durante todo el periodo imputado. Todo ello agravado por la situación de pandemia que agravó toda la situación de salud en la Argentina y en todo el mundo. 3. Ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la obra social del Poder Judicial de la Nación durante la totalidad de este periodo imputado, repito, del 2008 a septiembre del 21. En particular,
Se probaron graves inconsistencias económicas, financieras, legales y contables. Estos 4 criterios son los que contienen la auditoría votada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Omitió injustificadamente construir y fortificar el sistema contable, económico y financiero y de rendición de cuentas de la obra social. Permitió la delegación improcedente y perjudicial de firmas. Acabamos de escucharlo por parte de la testigo Burgos. Falta de aprobación y certificación de balances. Ausencia de previsión anual presupuestaria y envío de informes mensuales de decisiones adoptadas al resto de los ministros de la Corte. No operativizar un sistema informático eficaz y seguro a los fines y datos a proteger. Datos a proteger de las personas, ¿no? Datos a proteger, datos personales estamos hablando. Irregularidades en procesos de licitaciones, contrataciones y compras. Ausencia de manuales de procedimientos y de dictámenes jurídicos necesarios a disposiciones económicas y resoluciones que afectaban derechos de los afiliados. 4. Contribuir y no evitar el deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la obra social del Poder Judicial de la Nación. 5. Haber desvirtuado el rol institucional, afectando de desprestigio y mala reputación a la obra social del Poder Judicial de la Nación. 6. Violación de deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley Nacional 25.188, que es la Ley de Ética Pública, en el ejercicio de la función. Estas conductas son las que traen como consecuencia afectaciones directas a las personas. Recién hemos escuchado un caso tremendo que se relató acá y que tomamos muchos conocimientos por primera vez, que es el caso de este amparo que llegó a la Corte Suprema y que en manos de la Corte Suprema, sin resolución, en ausencia total de un contenido humanitario, hizo que una paciente oncológica muriera antes de tener el resultado. Una paciente que fue una niña de 4 años. Y así hemos escuchado recién los otros amparos, donde se le ha negado el tratamiento a personas que, padeciendo enfermedades estructurales, no podían caminar y se los mandó. Bueno, hagan como puedan, tómense el transporte público. Y yo quiero poner en boca de las damnificadas, y digo las damnificadas, porque la verdad que acá hay que reconocerlo. Hay un factor común de todas las afiliadas que vinieron a declarar. Todas mujeres. Y todas mujeres madres. Y las que no madres, viudas. Y vinieron acá a declarar porque no fueron solamente afectadas directas ellas. Los afectados fueron sus hijos, sus hijas o sus esposos que fallecieron. Y no es casualidad que sean las mujeres las que vinieron a declarar acá, porque no es fácil venir a contar a la Cámara de Diputados de la Nación la vida íntima y la vida familiar. Y mucho menos fácil es cuando contás el daño que te produjo tu propio empleador. Porque la Corte Suprema de Justicia, además de todas las damnificadas afiliadas a la obra social, es su empleador. A mí me enorgullece el coraje de esas mujeres y por ese orgullo yo creo que hoy tenemos que avanzar firmemente en esto, Presidenta. Y dijo, por ejemplo, Laura Coughlin, cuyo hijo menor tiene trastorno de espectro autista, cito textual, porque es la voz, yo creo que si no gestión contable, presupuesto, falta de planificación y cheques y esto y aquello, y podemos estar horas hablando de esto, pero cuando esos problemas tienen estos efectos, es cuando se toma la real dimensión del rol que tiene que tener esta causal en el juicio político. Y ella dijo, respecto a mi situación del año pasado, sí hice reclamos vía mail, diría que casi todos los días. Presenté nota en forma presencial, presenté nota en forma virtual, recurrí al sindicato que presentó nota solicitando reintegros, no solo en mi caso, sino que había otras compañeras que también estaban en la misma situación. Agotador,
nunca me respondieron. El caso de Liliana de Brito, también, ella, madre de un hijo menor de edad que diagnosticado con trastorno del déficit de atención con hiperactividad, también por falta de reintegros en el tratamiento de discapacidad. Dijo acá, en esta comisión, la verdad es que esta situación me trajo mucha angustia y desesperación. Yo no tenía cómo pagar el tratamiento de mi hijo, que da entre 200 y 300 mil pesos por mes, sale esto. Yo no tenía cómo pagar el tratamiento de mi hijo. Tuve que recurrir a un familiar porque justamente el tratamiento de mi hijo yo no lo podía suspender. Tuve que utilizar mi aguinaldo para pagar el tratamiento de mi hijo. Yo muchas veces he suplicado en los mails que siendo madre soltera realmente necesitaba cobrar el dinero para poder costear este tratamiento. Digo, no tenemos que estar todo el tiempo justificando que nuestros hijos tienen una discapacidad o tienen una condición. Otra afiliada, Valeria Díaz, a quien le dijeron que era antinatural hacerse un procedimiento de técnica de reproducción médicamente asistida, discriminándola por su opción de género. Dijo acá, la obra social me rechaza el pedido porque me dice en su momento que la donación de gametos no estaba regulada por el Ministerio de Salud, cuestión que era falsa. Por mi condición sexual, dijo Valeria, más de una vez me decían en las notas, en las resoluciones, o que me pagara el tratamiento directamente y que después ellos veían si en algún momento me lo iban a devolver. La jueza Martina Fons, cuando vino a declarar, dijo, en las peores circunstancias de mi vida fue cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada, que fue cuando se murió su marido. Finalmente, la afiliada Laura Ambrosio, también madre de un niño con discapacidad y viuda de una persona que su pareja tuvo cáncer y murió también en situación de abandono por la obra social, dijo esto. Todo ese sistema era un estrés permanente cada 15 días. Esto se veía agravado porque como mi marido estaba enfermo, yo tenía que cumplir las funciones de él, las mías y mi trabajo. Yo no tenía a nadie que me asista en las tareas familiares. Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura y que no la brindaba. Porque esta es la característica de la obra social del Poder Judicial. Tienen cuentas millonarias en los bancos y no le pagan a los prestadores que sucesivamente se pierden, como se pierde la salud y la vida de la gente afiliada a esa obra social. Ese es el problema central que estamos analizando y esa es la responsabilidad principal que se acreditó durante el periodo Maqueda. Dijo ella, no era revisado con la internación domiciliaria que tenía su marido. No era revisado ni se evaluaba si se podía seguir de esa manera, ni si había que cambiar o aplicar métodos paliativos. Nada. Aparte, tenía que venir un psiquiatra que nunca apareció. Fue terrible, no daba abasto. Me sentía un pulpo tratando de cubrir agujeros de un barco que se estaba hundiendo. Era imposible. Además, tenía que trabajar. La licencia por familiar enfermo de 20 días por año me la agoté toda. Agoté mi licencia por vacaciones, no me quedaba nada. En algún momento me vi sin ningún tipo de apoyo. Ni siquiera me mandaron a un enfermero, cosa que ratificó también recién Carlomagno cuando vino a declarar. En fin, Presidenta, de esto se trata. Por eso el petitorio concreto que queremos realizar como bloque a esta comisión y que queremos poner a consideración y a votación es que existiendo, y leo literal, punto 1 del petitorio, existiendo al presente suficientes pruebas de la participación del juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, respecto de mal desempeño y posible comisión del delito en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas durante el periodo comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021 de la obra social,
se extracten por presidencia los cargos formulados en su contra, las pruebas del expediente que lo sostienen y se ponga a consideración del Pleno de la Comisión artículos 53 de la Constitución Nacional y 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político. Segundo, cumplido lo anterior, se cite inmediatamente al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del Reglamento de la Comisión de Juicio Político. Tercero, todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto de los demás ministros de la Corte Suprema, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse, ejerciendo el procedimiento emergente de las facultades previstas en el artículo 16, inciso B, que es el de la conformación de una comisión, que es lo que también estamos solicitando, Presidenta. Y 4, encomendar a la presidencia de la Comisión de Juicio Político que haga efectivo los puntos anteriores, procediendo a formular y dar traslado de los cargos, citar al ministro Juan Carlos Maqueda para que produzca su informe. Muchas gracias, Presidenta.